What do you think about the case of Doctora Beltran? I don't think that the state has a case. And on the child cruelty counts, the issue is a civil matter because it's a contract. All the parents contracted with Ms. Beltran in order to provide those services. So if my client's such a monster, then they gave their children to a monster. When the prosecution doesn't know they have a case, what they try to do is they try to basically get a person to take a plea deal. In this case, that's what they're trying to do with Ms. Beltran, tell her 218 years. Bienvenidos, damas y caballeros, es Bumpy TV nuevamente a la carga y estamos en la entrevista con la doctora Beltrán. Fíjese, no sé si usted recuerde la última entrevista que tuvimos con ella, que se puso muy tenso y prácticamente el sentimiento le ahogó las palabras. Pero lo último que pudimos decir es hacerle prometer que nos trajera al abogado que está llevando el caso de la doctora Beltrán y que creen ha cumplido. Así es que bien atentos, afilen la oreja porque van a salir cositas que a lo mejor no habíamos dicho en las anteriores entrevistas, pero estas traen un carácter legal de muy buen peso y empezamos ya. Attorney Murphy, thank you very much for being the interview. Thank you, sir. Mimi, thank you very much for being again in this your house, Bumpy TV. And all the guys of production, todos los chamacos de producción, gracias, muchas gracias. Vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a empezar a la entrevista. And this is the question, attorney. You have been in this case for a short time, but even that you have a pretty good understanding of what's happening, what do you think about the case of Doctora Beltrán? Well, basically, in my legal opinion as a representative, I don't think that the state has a case. And the fact of the matter is that you have counts of child cruelty, you have counts of basic fraud, and you have a count of basic business records being stolen or evidence being overturned. On the child cruelty counts, the issue is a civil matter because it's a contract. All the parents contracted with Ms. Beltran in order to provide those services. So any abuse or any accusation of abuse by the state, the parents are also involved in that as well because they subjected their child to Mrs. Beltran's facility. If they're truly arguing child cruelty, well, then the parents need to be involved as well because, again, they have a contract. They knew all the things that the state's accusing her of doing as far as the child cruelty charges. They knew this stuff when they signed the contract. They still sent their kids there. There were plenty of instances where they reported it to the parents or the stuff that was going to school. The parents kept on sending the kids to the school every day, even after the incident occurred. So why is it that, 5 years later, literally the state did a midnight indictment on this woman. 4 years later, after she was investigated, at 11 o'clock on the last day they can indict her, they indicted her because they really don't have a case. And at the end of the day, it's a civil matter. Okay. Now, a grandes rasgos, doctora Beltrán, ¿usted podría traducir lo que acaba de decir el abogado? El abogado básicamente dice que esta es una situación donde no hay caso, realmente. No hay un caso. Una de las cosas dice, hay unos cargos de crueldad a los niños, hay unos cargos de tapar evidencia y unos cargos de estafa, ¿cierto? Entonces él dice, los cargos de estafa son realmente una situación civil, porque había un contrato por el medio. O sea, una acusación civil más no criminal. No criminal. Ya. Ese es un caso civil que no sé, él dice, lo tornaron de una manera criminal que es totalmente desbasada, no tiene sentido. Y entonces las partes donde habla de abuso infantil o crueldad infantil, él dice, ¿por qué no cargaron a los padres? Porque los padres habían firmado y dado permiso para que se hiciera lo que se estaba haciendo con ellos en la escuela. Ellos estaban totalmente en acuerdo. Ellos no son víctimas, ellos son cómplices. Ellos deben estar sentados, si ella es acusada de abuso, ellos también deben estar acusados de abuso y estar sentados en la misma silla con ella. Wow. Wow. Now, Mr. Murphy, why do you think this case has been dragged for so long? La pregunta es, ¿por qué tú crees, Dr. Murphy, que este caso ha sido arrastrado por tantos años? Go ahead. Well, basically because the state doesn't have a prosecute, they have no case. It's my understanding that they've had 30 prosecutors on this case over 4 years, which is absolutely insane. That's not normal practice in any DA's office. I've been doing this for 10 years, even on federal and state, and I've never seen 30 prosecutors assigned to one case. The problem is the state knows that they don't have a case.
And as I was explaining to Ms. Beltran earlier, in a lot of instances in our system, you get what they call taken for the ride. And being taken for the ride is that basically the state will prosecute you. And I mean, it's a very good possibility in her instance that they might drop the case on the morning of trial. It's called taking you for a ride. And that's what they're doing. They know they don't have a case. They're trying to scare her into taking a plea deal and not actually going to trial because they know they can't win. And so they'll delay it as much as they can in order to basically push the prosecution if they can win, or basically tire you out and basically force you to plea. Doctora, simplificada la respuesta. Sí, él dice que realmente porque el caso no tiene, el Estado no tiene un caso en mi contra. Realmente ellos han arrastrado esto tanto tiempo porque lo que están buscando es, uno, asustarme. Segundo, obviamente, obstinarme la vida para que yo, cansada, me entregue y entonces yo me declare culpable. Pero que hay una cosa que se llama llevarte por en el camino o llevarte de paseo. Okay. Y ellos pudieran llevarme hasta el final, el día que voy a empezar realmente el juicio, y ese día dicen, vamos a tirar los cargos porque realmente no tenemos nada. Prácticamente. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar, pero con una pregunta más. No sé si usted lo sepa, que a mí se me hace ridículo, porque ni el Chapo ha tenido un cargo no un cargo, sino una sentencia de 218 años que dicen que le quieren dar a la doctora Beltrán. Haber escuchado semejante ridiculez. Pero bueno, regresamos con eso y le preguntamos a nuestro invitado, el abogado Murphy. No se vaya. Y ya regresamos, gracias por su paciencia, ¿verdad? Pero estamos, mira, que esto se calienta cada vez más. Estamos platicando con el abogado Murphy, el responsable de llevar el caso de la doctora Beltrán. Y está muy interesante. Nos fuimos con una pregunta que para mí se me hace inverosímil, se me hace increíble. Por un caso aparentemente criminal que no raya en lo criminal sino en lo civil, le quieren dar 218 años de prisión. Y como siempre lo he dicho, ni el Chapo, papá, ni el Chapo, con 218 años. Ahora, aprovechando que está aquí el abogado Murphy, que es el que lleva paso a paso el caso de la doctora Beltrán, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle, Mr. Murphy, what do you think about the 218 years that want to give to your client, Doctora Beltrán? Well, in my opinion, it's a fear tactic. Fear tactic? It's a fear Can you tactic. explain a little bit? Well, basically what it is the prosecution, when the prosecution doesn't know they have a case, what they try to do is they try to basically get a person to take a plea deal. In this case, that's what they're trying to do with Ms. Beltran, tell her 218 years. Because in most cases, in actually all cases, if you have a person who's convicted for 20 years, they'll run those charges concurrent, meaning concurrent when I say if the highest charge to get charged with is 20 years, but you have lesser offenses, meaning 10 or 5 years, all those charges would run together and you only would actually do 20 years. Well, in this case, it's highly extraordinary for a DA to actually ask for you to do all of your time, meaning stacking all your charges together for 218 years. That's a fear tactic. And I know it's one because in most cases they don't do it. It's very extreme cases, like maybe in murder cases where they'll do it, where they can't actually do a life sentence, but they have to put him in jail. So they stack charges up because they want to punish the guy. They actually want to give him a life sentence without actually giving him one. So you have a case where you have a murder, lesser charges, aggravated assault. They'll stack up the 50 years, then the 20 years, and then that'll add up to 318 years in a case in like murder. But this is a child cruelty case. They don't do stuff like that. It's very, 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 very rare in a case, in a low felony case like this for them to do that. And it's a fear tactic. Doctora, ahora sí no lo entendí ni madre, ¿qué fue lo que dijo? Él dice, esto es una táctica para asustar. O miedo. Sí, una táctica de Dar miedo miedo. que se utiliza. Generalmente yo que he tratado, dice él, ¿no? Yo que he tratado casos hasta en Corte Federal por asesinato, Ya. homicidio, ese tipo de cosas, las sentencias van concurrientes. No es, te van a poner tantos años por cada uno, sino que hacen como un total de ellas y generalmente hacen como una suma, una resta donde la bajan a 5 o 10 años y entonces es la asistencia que pide realmente el fiscal. Cuando utilizan algo así donde dicen te vamos a dar la máxima pena y te tiran todo ese montón de cargos encima,
es definitivamente cuando el Estado no tiene un caso en tu contra y te están utilizando como una táctica para asustarte, para que tú te pongas de rodillas y tú digas, está bien, déjame aceptar lo que me estás Soy- sí, ofreciendo, ya. déjame negociar cuántos años, ya que me vas a dar 218, ¿cuántos me quieres dar? No, 20. Ah, bueno, está bien, los agarro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es más o menos lo que ellos están tratando de utilizar en este momento, es la táctica del miedo. Ya. Él dice que él lo ha visto en casos de asesinato y de homicidio, él ha visto cómo le tiran una sentencia a una persona, pero cuando hacen algo así, cuando le quieren tirar vida, o sea, una sentencia de vida, Ya. que todos sabemos una sentencia de vida son 25 años. ¿Ok? Fíjate. Ahora, doctora Beltrán, ¿le podría preguntar si podría haber alguna posibilidad de que eso sucediera? So he wants to know if you think there is a possibility that I can get 218 years, and anything close to a life sentence or anything like that. Oh, yeah, absolutely. Sí, If absolutamente. the judge sees fit and the state wants it to be that way, yes. Si el juez cree que puede ser así y el Estado quiere que sea de esa manera, sí. Se puede pasar. No entiendo entonces. So then I don't understand because he was asking for me, that you think they're going to give me that kind of sentence. Oh, the way that they've treated you in this case? Ajá. De la Prob- manera que ellos me han tratado en este caso, sí. I believe it's a very high possibility because Hay una posibilidad muy alta solamente porque los the judge is jueces, biased, the state's biased, and they want her in prison, yeah. porque hay un ensañamiento y contra ella, y ese ensañamiento ellos pudieran seguir tirando trampas para ponerla a ella en prisión. Entonces, ¿cuánto duraría esto? ¿Toda la vida? So how long is this going to last? Her entire life? Are they going to drag this for her entire life? Well, her trial's starting on July 5th, so at the end of the day, the state's either going to have to prosecute her or they're going to have to drop the case. So, generalmente lo que estamos mirando es al 5 de julio, porque el 5 de julio ellos van a tener que tomar la decisión de llevar adelante un juicio o van a tener que tirar el caso. Bueno, siguiente pregunta. In a recent article that I read, I say that you found judicial conduct of violation of Dr. Bertrand rights. Is that true? Judicial misconduct. Judicial misconduct. Can you explain a little bit what is a judicial misconduct? La pregunta es, en un artículo reciente, tú leíste algo donde él decía que este caso estaba lleno de irregularidades judiciales, Ajá. ¿ok? Y que también de violaciones de los derechos Eres de la constitucionales. doctora Beltrán. So, ¿puedes explicar qué es, ¿cómo se llama? Judicial. Judicial, sí, comportamiento judicial, irregularidades judiciales, perdón, esa es la palabra en español. Okay. So, he wants you to explain further what judicial misconduct means. Okay, so basically in Georgia, you have what they call the judicial rules of canons of law that basically judges are supposed to abide by, and they're ethical rules basically. And basically, the judicial misconduct from Ms. Beltran, I believe it's Rule 1.2, which is bias. So a judge cannot be biased openly against the defendant in this case, in any case, or you can file what you call a motion to recuse and have the judge recused and thrown off the case. Well, in Ms. Beltran's case, even before I got on the case, I mean, you have an instance where basically the judge lied to her about the law. Basically lied to her about her speedy trial. They called her in on October 23rd. The judge brought somebody in from downstairs in Fulton County from the jury office and basically told her that her speedy trial had expired. Well, in fact, the judge lied about the law. I looked up the law. Me and Ms. Beltran looked it up together on speedy trials, and the judge lied. Her speedy trial was open and still applicable, and the judge basically told her that it went away. And then 6 days later, the attorney that she hired basically dropped it before her charges would have got dropped. He filed a motion to withdraw her speedy trial on October 30th. November 1st, those charges would have got dropped, and she would not even be dealing with this. And I'm still trying to figure out, even with her previous attorney, because he's got a lot of attorney ethics problems himself, why he would do that if it wasn't something in the background. Okay. So, él lo que dice es que este es un caso donde él ha podido ver que hay reglas
que se han doblado muchísimo, donde la jueza está solamente de un solo lado. Y hay una regla judicial que es de ética, que es la regla 1.2, donde dice que una juez tiene que estar en el centro, no puede estar solo de un solo lado. Y es extremadamente evidente como ella solamente está de un solo lado, que es del lado de la fiscalía. Especialmente antes de que él llegara al caso, con anterioridad se vio la cantidad de violaciones que ella le hizo, no solamente a las reglas de ética, sino también a las reglas de la corte, como por ejemplo haberme mentido directamente acerca del juicio rápido que yo pedí. Mi juicio rápido tenía que haberse hecho en 60 días, y si en 60 días ellos no podían llevarme a un juicio, ellos tenían que quitarme los cargos. Y ella llegó y me quitó el juicio rápido arbitrariamente. No solamente eso, Junie mentioned about the attorney being removed in the middle of speedy trial. Right, and then there's the issue of them basically ambushing me on May 1st, the criminal contempt that they tried to put me in jail. Right. So, entonces llegamos y ellos me remueven el abogado para dejarme en el medio del juicio rápido, completamente desprotegida de ser un abogado. Encima me hacen firmar un documento donde dice que me van a forzar a que yo me represente sola. Okay, todo eso son violaciones de la Constitución y de mis derechos, porque yo no puedo estar en un juicio sin abogado. No solamente me lo quitan, sino que lo vuelven y lo tornan testigo del Estado en mi contra. Imagínate lo espeluznante que es tener un abogado, tu abogado se torne en tu testigo, en tu contra, ¿ok? Espeluznante totalmente, pero todo esto ha sido tácticas para obligarme a llevarme a mis rodillas. Entonces, ellos encima de eso, la jueza me mintió y me dijo que había una regla donde esa regla decía, y trajo un experto en octubre 29, creo que dijo 28, que eran 4 días para que ellos tiraran los cargos porque ya no me podían enjuiciar, no tenían cómo hacerlo. Entonces trajo una mujer y dijo que la corte tenía una regla donde si el día que ellos metieron el juicio rápido no había jurado, selección de jurado, el juicio rápido no servía. Y él me dice, ¿cómo un derecho constitucional va a ser movido por una regla de una corte, para empezar? Y segundo, yo contrato un abogado donde él piensa que ese abogado se le ofreció algún tipo de beneficio o dinero. Es un abogado que tenía muchos problemas de conducta, y había tenido muchos reclamos en el bar, y ese abogado, faltando un día para que la fiscalía tirara el caso, él metió una moción y me quitó el juicio rápido, porque ese juicio rápido estaba totalmente vigente. Un día más y lo hubiesen tenido que tirar todos los cargos en mi contra. Wow. Aparte de eso, una cantidad más de violaciones donde ella no ha podido darme una sola de las mociones que nosotros hemos metido, y encima trataron de tirarnos una emboscada el 1 de mayo, donde nos llamaron a corte supuestamente en horas, sin una notificación, violándose una cantidad de leyes, y hay un escrito que está en público, que lo hizo inclusive el fiscal, hablando de cómo era posible que me habían llamado a juicio, y él rebotó eso. Entonces lo iban a meter preso a él, y me ofrecieron meterme presa a mí también. Pero estas no son solamente las únicas veces que lo han hecho. Cuando yo tenía el juicio rápido, también me llamaban por teléfono y me decían que me iban a meter presa si no, yo no quitaba el juicio rápido. Oh, wow. La misma fiscalía, los fiscales. Entonces, una amenaza tras otra amenaza tras otra amenaza. Él está muy consternado con el tema de que si yo hubiese ido ese día y me hubiese presentado en corte, me hubiesen hecho un juicio rápido ellos a mí en un par de horas y me hubiesen sentado en prisión, porque no tienen realmente otra forma de hacerlo sino con trampas. Sin lugar a dudas, esto está muy apestoso. Hay algo detrás de todo esto, hay unos orquestadores detrás del caso de la doctora Beltrán. Y vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar y seguirle preguntando al abogado Murphy un tipo de preguntas más directas con respecto al caso de la doctora Beltrán. Y vamos a abordar el tema de, ¿cómo se llama? La adopción de niños, que también hay algo involucrado, ese tema, en el caso de la doctora. No se vaya, regresamos, esto se está poniendo muy interesante. 218 años. Regresamos con la serie de preguntas al abogado Murphy, el abogado que está llevando el caso de la doctora Beltrán, que bueno, ya tiene más de 8 años prácticamente. Y una pregunta muy directa, abogado, attorney Murphy. We noticed that Fulton County DA is the head against the child trafficking of Fulton County. Now, how do you think he's going to justify
or convince a jury that Doctora Beltrán abused children? So, la pregunta es, ¿cómo usted piensa, abogado Murphy, que el fiscal que se encuentra a cargo de la doctora Del condado de Fulton. del condado de Fulton es una persona que está a cargo también de la unidad de tráfico humano, de tráfico de niños? En contra del tráfico de niños. En contra del tráfico de niños. ¿Cómo piensa usted que ese fiscal va a poder convencer a un jurado de que ella abusó a estos niños? So basically, it's going to be a tough road to hoe for the DA to get a conviction, because I just don't believe that you can. So you have, in criminal, there's one standard called reasonable doubt, and then you have civil, that's preponderance of the evidence. Well, in Ms. Beltran's case, even if you use a lower level, which is preponderance of the evidence, 50%, I don't think the state could win, because again, it's a civil matter. The victims consented to everything that happened to the children. Mrs. Beltran was accredited. There's no direct evidence or any proof that she ever destroyed any evidence. As a matter of fact, I have a police report that says that the evidence that she allegedly destroyed was destroyed 2 years before they brought before they brought the charges against her. And like I said, beyond a reasonable doubt that she abused children, even though the parents gave their consent, I think it's going to be a very tough case for the state. I've already advised Ms. Beltran. I've already talked to her lawyer for her to basically file a federal lawsuit when this is over, because I actually believe that this is malicious prosecution, judicial misconduct. Possibly the victims have committed a civil case against her for false accusation, false arrest, false imprisonment. And so, like I said, it's going to be a hard case for the DA to win. Yo pienso que la fiscalía va a tener va a ser muy, pero muy difícil para ellos convencer a un jurado de que ella cometió esos crímenes, especialmente porque, perdón, voy a hacer un paréntesis de algo que él dijo temprano, yo no lo traduje. En este caso han pasado ya 30 fiscales. Y en un caso, eso no es normal. En mi caso, ya han pasado 30 fiscales por este caso y eso es algo que no es normal. Dice, con las ocurrencias anormales que han ocurrido que han pasado en este caso, el encuentro muy difícil que él pueda convencer a un jurado de que ella cometió abuso contra esos niños. Número uno, cuando los padres le dieron permiso total y por escrito para que eso sucediera. Segundo, después la acusan de que ella escondió una evidencia de algo que había sido algo que estaba relacionado con un robo que pasó 2 años antes, y 2 años más tarde la acusan de algo que ni siquiera existía en la escuela, y encima le tiran todo ese poco cargos de robo. O sea, realmente yo encuentro muy difícil algo que se llama preponderancia de evidencia, y ellos no tienen ese estatus de preponderancia de evidencia. Yo realmente creo que les va a ser muy, pero muy difícil poder convencer a cualquier parte del jurado de que ella es culpable de cualquiera de esos cargos. Now, Attorney Murphy, can you describe what is child abuse? ¿Usted puede describirnos qué es abuso de niños? Well, she's being charged with first-degree child cruelty, which basically says under the statute, and I'll summarize it, that you have to actually you have physically abused children. And that's another issue the state's going to have. They have no evidence that my client ever physically put her hands on any children. Okay. Sorry to interrupt you, but is there a difference between child abuse and child cruelty? No, basically child abuse under the statute is child cruelty. Okay. So there's no first-degree child abuse. Okay. It's the child cruelty is child abuse. Okay. So Good. So basically, those are child abuse charges. Okay, but what were the las características? Characteristics of the statute. Yes. So basically, first-degree child cruelty is actual physical. Okay. You're actually physically. Now you have third degree. So you have third-degree child cruelty is where it's a situation where you have 2 parents that fight in front of a child. That's considered like third-degree child cruelty. Okay. And you can be charged with a felony for that. Like if you fight in front of a child, that's considered third degree. But first degree is actually physical contact with the child. Okay. Now the co-defendants in the case, yeah, they could be, in my opinion, they should have been charged with, if the state was going to go after them, though I think that they should have never been charged as well, even though they took plea deals.
they actually physically put their hands on the child. So therefore, yeah, you could charge them under child cruelty, but Miss Beltran, she never put her hands on any children. Ok. So, la crueldad infantil se trata, ese estatus un poco diverso porque hablan diferentes niveles. Entonces, la pregunta era si abuso infantil y crueldad infantil es lo mismo. Él dice, es el mismo estatus, pero es la misma ley, pero está dividida en diferentes niveles. Uno de los niveles, tercer nivel, después viene segundo y primer nivel. En el caso de tercer nivel es cuando los padres pelean o hay una pelea frente a los niños y ellos están mirando la pelea. Ajá, entonces eso es en tercer nivel. Después pasa a segundo y primer nivel, la persona tiene que estar físicamente allí maltratando a los menores. Y no hay forma ni manera que ellos puedan tener evidencia de que yo estaba maltratando a los chicos físicamente. Entonces, en el caso de los otros empleados, que pienso que no debieron tampoco haberlos cargado con esos cargos, ellos aceptaron una negociación por unos cargos menores, pero ellos en ese caso sí pudieran estar sido cargados correctamente porque ellos estaban en manos encima de los chicos. Ellos sí eran los que estaban activamente poniendo manos encima de diferentes situaciones, pero ellos sí estaban físicamente allí. La única forma que ella sea cargada con un primer nivel o un segundo nivel es que ella estaba físicamente poniendo manos encima de los chicos y esa no es la situación de ella. Wow, wow. Y ahí le queda un poquito de conocimiento general, ¿no? Para que sepa exactamente por qué la están acusando por crueldad infantil o abuso infantil, que viene siendo prácticamente lo mismo. Pero bueno, eso no acaba. Hay más preguntas y vamos a empezar a hablar de otro personaje que está muy latente en el caso de la doctora Beltrán y es el abogado Douglas. Regresamos con eso, no se vaya. Continuamos con las preguntas del caso de la doctora Beltrán y bueno, nuestro invitado especial esta noche, el abogado Murphy. Vamos con la siguiente. Let's going to make the next question, attorney. Let's talk about another character of this story. We're talking about Douglas Rohan. ¿Cómo se llama el fiscal? ¿Cómo se dice en inglés, doctora? No es fiscal, es abogado. Es abogado. Él es el abogado defensor de las víctimas. El abogado defensor de las víctimas que están acusando a la doctora Beltrán. The question is now, Rohan, why do you think a PI attorney now is involved in a criminal case? Why do you think he's pushing so hard this case? Déjame traducir. La pregunta es, ¿por qué usted cree, señor Murphy, que un abogado de accidentes está involucrado en un caso criminal? ¿Por qué usted cree que él tiene tanto interés de mover este caso hacia adelante y representar a estas víctimas? So basically, I would say for two reasons. The first reason would be for notoriety within the community. You know, as a personal injury lawyer, you work on referrals. So, you know, if he gets his name out there as representing a bunch of victims of child abuse, it drums up more business for him as a personal injury lawyer. Secondly, if Ms. Beltran's convicted, there's a very good possibility it would subject her to a civil lawsuit, which means that those victims who Rohan is a personal injury lawyer, so those victims could potentially sue her personally for money and her business because of the child abuse. Okay. Prácticamente un abogado de accidentes tiene un interés de esta naturaleza porque va a lucir bien él en la comunidad. Es para lucir él bien como si él está protegiendo a un poco de víctimas que han sido envueltas en un caso de violencia contra sus niños. Entonces eso le trae a él un tipo de estatus en la comunidad, número uno. Y número dos, porque si la señora Beltrán llega a ser convicta de cualquier cosa, él va a levantar una demanda civil contra ella personalmente y entonces él va a tener un beneficio monetario para él y para las víctimas. Eso es realmente lo que hay detrás de todo esto. Now, I'm sorry if I sound ignorant about this theme, but a PI attorney can do, I don't know, immigration or criminal, whatever he wants to do. Well, he's technically not representing them in a PI capacity. He's acting more like what I would say a victim advocate, basically advising the victims as their attorney what to do in a criminal trial, so that he can basically create a narrative so that he can get a civil case. Básicamente, la pregunta fue, ¿cómo puede ser un abogado de accidentes representar a alguien en un caso criminal?
Entonces él dice, bueno, porque realmente él no es, él no está representando a las víctimas en el caso criminal. Él está trabajando como un abogado, ¿cómo se llama? Abogado. No, advocate, ¿cómo se dice? Aguacate. Sí, un No. aguacate. No, pues como un abogado, como alguien abocado. Evocado, exactamente. Como que lo está haciendo por amor al arte, pues vamos a decirlo así. Ok. Pero precisamente porque él lo que está tratando de crear es una narrativa para poder entonces calzarse en lo que es una demanda civil en contra de la doctora Beltrán. Ok. Around the same question, is there kind of a benefit that this attorney can have with the Doctora Beltrán case? Excuse me, please, yes, sir. If he can have some kind of a profit or ¿cómo se puede decir? Benefit that he can earn with the case of Doctora Beltrán? Of course. I mean, it's a high-profile child abuse case. The DA himself indicted the case. And so, yes, I mean, for him as a lawyer, if he gets in front of a case that big and, you know, he advocated for them as a lawyer, I mean, he's already got a social media presence where he's following this case with her online. He posts about her all the time. So, I mean, that right there just goes to show you that he's getting notoriety out of even the social media page. And that's going to drum up business for him and his PI firm. So, básicamente la pregunta es ¿cómo fue la pregunta tuya? Si tiene algún tipo de beneficio ¿Qué beneficio va a tener él? el abogado en defender a estas familias. Ajá, y él dice, sí, tiene un beneficio definitivamente porque se está haciendo publicidad con ella. Él la sigue en la social media, la cada ratico está poniendo videos acerca de ella. Entonces él está luciendo como si es un héroe prácticamente. El defensor. Sí, pero no defensor, familias. porque él no puede realmente defenderlo porque no es el abogado criminal de ellos. Okay. Ella simplemente está buscando un beneficio y una publicidad porque es un caso de alto perfil. Y al ser un caso de alto perfil de abuso infantil, él se está publicitando. Okay. Con eso se está ganando un nombre, es lo que está tratando de hacer. Okay. Now, what is the benefit of those families with this case? What do they win if the Dr. Beltrán is guilty? Well, again, it's a potential for to open up a civil suit, and there's a possibility that they could get money from Ms. Beltran. It's money. We're talking about money. Well, it's about money, yeah. Okay. I mean, and I don't want to speculate because I don't have 100% proof, but you know, I've talked to Ms. Beltran about this possibility that the DA offered them gifts to testify on the state's behalf. So yeah, the victims can get a benefit out of it. I mean, a lot of them, if my understanding, aren't legal in the country. I think some of them were promised citizenship status to testify. So, I mean, yeah. Under the U visa, I think. For the state, yes. Okay. So, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio para Las familias. Estas familias, para estas víctimas? ¿Usted cree que están obteniendo algún tipo de beneficio? Le digo, sí, absolutamente, es dinero. Porque ya le han ofrecido a ellos un beneficio monetario si ella queda encarcelada. Y encima también tenemos entendido, no sé qué realmente si el Estado les ofreció algún otro beneficio, pero lo que sí estoy claro es que el Estado les ha ofrecido ciudadanías y tarjetas. Algún tipo de alivio migratorio. Sí, un alivio migratorio. Por testificar en contra de ella, y entonces ellos han sido realmente ofrecidos algo para testificar en su contra, incentivados, mejor dicho. Now, what happened if Doctora Beltrán wins the case? What do they get? So, la pregunta es, ¿qué pasa si se reversan las cosas y es la doctora Beltrán la que gana el caso? They get nothing. Ellos It's over. No tienen nada, se acabó. Todo el mundo, And calabaza, calabaza. And it's a very good possibility. Y hay una muy that buena if, posibilidad. They lied and basically got her indicted on lies, that she could go after them civilly and possibly criminally as well. Ella tiene muy buena posibilidad de poder probar que toda esta gente mintió y que ella le pusieron cargos estatales basado en mentiras y falsedades, y ella puede demandarlos a ellos de vuelta e inclusive hasta ponerle cargos criminales a ellos. Is there some kind of penalty for them? Y there are, but it's rarely enforced.
Sí, sí las hay, pero hay algún tipo de penalidades para ellos. Ajá. Sí las hay, pero son difíciles de enforzar. And that's why I actually believe that, I mean, the case is it's a good possibility it'll get dropped because a lot of those victims, I don't think they want to put their lives out there like that. I mean, as far as some of them are illegal, some of them, don't speak English. People like that don't want to put their lives, out there and actually have to get on the stand and testify. And I honestly believe that the victims, they don't want to do it. They don't really want to testify, and I think that's why the state is doing all this fear-mongering. So, él piensa que estas víctimas no van a ser personas que van a realmente querer poner su vida y su nombre en el medio de una corte. Su donde seguridad, ellas- prácticamente. Su seguridad, tener que hablar y continuar diciendo testimonios en frente de una corte, en frente de un jurado, en un caso tan sonado. Y él cree que esas personas no van a querer, tienen muchos de ellos estatus que no son migratorios, que son buenos, y eso él piensa que pudiera ser un problema para la fiscalía. So do you think that these families or these persons have been used by somebody? Of course, I absolutely believe that. Can't identify who it is, obviously the state, but yeah, I believe that they're being used. Absolutely. La pregunta es, ¿tú crees que estas personas, estas víctimas, han sido usadas por alguien? Y él dice, absolutamente, estoy totalmente seguro. No sé quién es realmente, pero podemos decir por lo menos que es el Estado que los está utilizando para que testifiquen en contra de ella. ¿Qué hubo? Ni Hollywood, ni Netflix. Oiga, vamos a regresar porque ya estamos prácticamente terminando y hay una pregunta que no quiero terminar el programa sin preguntarle al abogado que tiene toda la fuerza legal para responderla. Así es que no se vaya, porque esto todavía no acaba. Y regresamos en el interesantísimo caso de la doctora Beltrán, que, bueno, está acompañada por su abogado, el abogado Murphy, que nos ha hecho el favor de acompañarnos en este programa. Ya prácticamente para cerrar, seguimos platicando y haciendo preguntas con respecto a las víctimas del caso de la doctora Beltrán. Now, Mr. Murphy, about the victims. Question, are they real victims of this case? I don't think so. I think the case comes down to personal responsibility. The children involved in this case are ages 12 to 16. They're juveniles. They've got issues with mental health. They've got issues with violence. And at the end of the day, those parents signed a contract. They knew what they were. It was told to them. They read the policies and manuals. They signed a contract. They knew what they were getting into when they gave Ms. Beltran control of their children. And again, the case is going to come down to me, personal responsibility. As a parent, I'm not going to dump my problem on somebody else, and then when the problem goes wrong, then blame them for it and try to put them in jail. And it's a personal responsibility issue. And as I've told Ms. Beltran several times, and I've told the state this, if my client's going to be on trial for child cruelty, then the parents need to be on trial as well, because they literally gave, if my client's such a monster, then they openly gave their children to a monster. And at the end of the day, you gave your child to a monster, and now you're trying to put the monster in jail. It doesn't make any sense to me. So, la pregunta es que Las víctimas son reales. si las víctimas son reales, y él dice que no lo cree. Para su punto de vista, cree que estas personas, lo que hemos comentado antes, son cómplices. Porque tú no le entregas tus hijos a un monstruo que estás dibujando ahora, ser un monstruo, y tú vas a firmarle un papel al monstruo para que el monstruo haga lo que quiera con tus hijos. Entonces él dice, yo le dije directamente al Estado, si tú vas a llevar a mi clienta a sentarla allí a juzgarla, tú vas a tener que sentar a cada uno de estos padres también ahí y juzgarlos igualmente, porque ellos sabían exactamente lo que estaba pasando. Ellos firmaron documentos dando permiso y entregándole los derechos a la doctora Beltrán para que hiciera estas cosas de las mismas que lo están acusando. Esto tiene que llevar responsabilidad personal. Toda persona debe tener un nivel de responsabilidad en lo que hace, y ellos no fueron víctimas, ellos fueron cómplices. Okay, now, Mr. Murphy, question, what can we expect in the next days or months of trial?
Well, like I said, she's got calendar call on June 26th. Like I said, I would like to have more time, but the judge isn't going to let me get it because, again, there's been a lot of judicial misconduct, including rushing me along in the case because, again, the state doesn't want me to be prepared for this case, not as a judge, because they understand the longer that I'm on this case and the longer I look into it, that I'm going to find more and more evidence that this woman hasn't done anything wrong. But again, June 26th, we got a calendar call, and then on the 5th, we're called in to try the case. So, la pregunta es que debemos esperar en las próximas semanas o meses de juicio, del caso de usted. del caso. Dice, bueno, nada, estamos llamados ahora para el 26 de junio y de ahí estamos llamados otra vez para el 5 de julio para empezar supuestamente el caso. El 26 de junio vamos a estar presentándonos allí, pero realmente este caso está lleno de mucha mala conducta judicial y este tipo de mala conducta judicial pues se va a reflejar durante todo el caso en todo momento. Ya sabemos que la jueza está haciendo cosas raras. Okay. Básicamente, pues ahí estaremos y nos vamos a presentar a ver qué sucede. Ahora, doctora, le podría hacer esta pregunta al abogado. ¿Tu caso podría servir de ejemplo para las futuras personas que abran una escuela de cuidado a adolescentes o menores de edad que sean problemáticos? ¿Podría servir como ejemplo? Se me olvidó decir algo. Una de las cosas que él dijo, que él estaba completamente seguro que yo era inocente. Okay. Él había dicho eso. Ok, so la pregunta es que si, you want me to tell him? Sí, por favor. So the question is, do you think this case, my case, could be an example to other people that is opening a school with similar characteristics? Should this case be an example to them? Could be used? Well, I mean, there are plenty of instances, I believe, with facilities like that where people get charged all the time. And there's actually real child abuse going on. But in this instance, I don't think that my client did anything wrong. So, hay mucho material que habla de muchas escuelas similares donde las personas han sido cargadas, acusadas con abuso infantil y todo eso, y se ha podido ver con el tiempo, pero en algunos casos sí es cierto que hay abuso infantil, pero en el caso de ella realmente no hay ningún abuso infantil, so yo no lo veo. Now, Mr. Murphy, face to face, do you think she's guilty? Of course not. I'm one of those rare attorneys who's actually an honest attorney. And my policy is this. If I think you're guilty, I'll tell you to take a plea. I will tell you to your face you don't have a chance of winning a trial, and you better take this plea and go do your time. I'm adamant that this woman be tried in front of a jury because I honestly do not believe in my 10-year legal career I've ever seen a case where there's blatant targeted prosecution, not only by the state, but by the judge themselves. They want this woman to be in prison. It's not, they're creating a narrative to put this woman in prison. It's not that they have enough evidence or they want to create a narrative to put her in jail. And I've only been on the case 4 months, and just the little that I've been able to see from the judge, the court, the state, how they're acting, I understand they know they don't have a case, just based on my legal experience in the courtroom and how they've acted. I've never been in a case where the state has done what they've done, not only to myself, but Ms. Beltran in an open courtroom. Again, as I've told Ms. Beltran, they tried to put me in jail. So, la pregunta es, ¿tú crees que la doctora Beltrán tiene la culpa? Y dice, absolutamente no, ella no tiene la culpa ella no es culpable de lo que le están acusando. Y eso te puedes dar cuenta con toda la mala conducta judicial que ha habido en este caso. Estoy completamente convencido de que ella la quieren crucificar. Ella la quieren crucificar y que hay un complot por medio del Estado y de la jueza, ella misma, de sentarla a ella en prisión. Pero es un complot, no porque ella tuvo la culpa, no porque ella hizo nada malo, no porque ella cometió ningún tipo de crimen, es porque ellos quieren tenerla y sentarla a cualquier costo en una prisión, pero no realmente porque ella tenga la culpa. Doctora, cerramos con esta pregunta y va directamente para usted. Ay. Que a lo mejor le va a sonar un poquito dura, pero digamos que todo sale bien. La doctora Beltrán es libre de cargos y está libre de cualquier situación con respecto a Aya, ¿no? ¿Abriría otra vez la academia? Wow.
Wow, sabes que tengo sueños. He soñado muchísimo. Eso, no sé, es un sueño recurrente, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que han pasado 8 años, esto ha sido un calvario. Yo creo que nadie se merece que lo acusen de algo que no hizo, ¿cierto? Y especialmente cuando has entregado tanto y cuando has visto que la misma gente que le diste y por la que no dormiste, ofreciste día y noche tu apoyo. A mí me llamaban a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a despertarme que mi hijo, que tiene un escándalo, una lloradera, que una pelea, o sea, diferentes cosas. Me despertaba la policía de Roswell, que me llamaba directamente y me decía, mira, tengo uno ahorita aquí agarrado de tu escuela para que sepas, tal, qué sé yo, ¿qué hago con ella? Te lo llevo, esto, o sea, era algo muy dinámico. Yo hoy en día, después de todo esto, quiero tranquilidad, ¿ok? Creo que aprendí una lección, y una lección que es triste, y la lección es que no importa lo que tú des por algunas personas o lo que hagas, como te comentaba anteriormente, cuánto cuesta, cuánto valor tú le das a una persona que salva a tu hija de un secuestro, que se la estaban llevando a otro estado ya de una vez para prostituirla. Y esa misma persona que yo le salvé la hija es la primera que sale en los noticieros, que la metan presa. ¿Tú me entiendes? Cuando tú ves eso, yo creo que el dolor que yo sentí en mi corazón por la traición, por ver, no sé qué les ofrecieron. Como dice Murphy, él cree que les ofrecieron dinero, beneficios migratorios, otro tipo de cosas. Como una persona no tiene la capacidad mental para decir, ¿cómo yo me le voy a voltear a esta señora que me ayudó con mi hija en los momentos más difíciles o mis hijos en los momentos más difíciles? ¿Cómo yo voy a mentirle a un jurado? ¿Cómo yo me voy a sentar enfrente de una cámara de televisión y decir mentiras? Eso me dio una enseñanza muy grande, aunque duré mucho tiempo triste, ¿ok? Pero me enseñó algo muy grande y dije, no vale la pena. Con todo lo que yo quería hacer, ayudar, salvar chicos, la heroína que yo quería ser quedó en las sombras, ¿me entiendes? Ya. Creo que la mataron, ¿ok? Y con todo el valor que le puedo dar a todo lo que hicimos, porque salvamos cientos y cientos y cientos de niños en ese periodo de 5 años, ¿ok? Estoy muy orgullosa de lo que hice, eso sí te puedo decir, pero no me merecía esto. El pago fue tan pobre, ¿me entiendes? El pago como me pagó esta gente, que ya sea que esté confundida, ya sea que le ofrecieron algo, los compraron, se vendieron como fariseos, no lo sé, ¿ok? Porque no sé realmente la trama que hay detrás de todo esto, porque una persona no puede estar contenta contigo hoy y después odiarte el siguiente día, Claro. solo así. Solo porque sí. Tienes que tener inteligencia, discernimiento y saber qué se hizo, qué esa persona hizo por ti. Y solamente 10 familias tuvieron discernimiento y fueron las que se quedaron con nosotros al final. Y fueron las que terminaron esto bien, ¿ok? Pero el resto de las personas fueron fariseos, se vendieron por lo que les dieron, monedas o inmigración, no lo sé. Entonces, eso me quedó como un sabor amargo, ¿ok? Y no que no quiera ayudar a las personas, porque yo creo que tengo un llamado muy grande a ayudar a la gente, pero lo hago de otra manera, ¿ok? Le hago de una manera más sana, donde no tengo el contacto directo con ellos, ni soy la heroína de ellos, ni los voy a defender más. Y yo creo que eso, lamentablemente, ha pasado mucho en Atlanta, porque la mayoría de nuestros héroes en Atlanta, latinos, han muerto. Sí. Los han sacado de circulación, porque tenemos medios de comunicación amarillistas como Telemundo Atlanta. No quiero llamar a toda la cadena Telemundo amarillista porque yo viví en Miami, conocí Telemundo Miami, que es diferente, es realmente gente muy profesional, pero lamentablemente el que tenemos aquí es amarillista, hizo una noticia de mentiras, de testigo falso, y yo los voy a llamar así libremente porque así lo pienso. Y entonces, cuando tú ves una situación de esa naturaleza, tú dices, ¿valió la pena? Porque no le hicieron un favor a nadie, ¿ok? Los chicos de la escuela quedaron sin escuela, Sí. quedaron sin créditos, porque no importa, los créditos, la escuela sí estaba acreditada, pero según ellos no estaba. Entonces ellos decidieron, este grupo de personas decidió ser víctima.
Ellos decidieron esa narrativa. Yo soy víctima y yo me adjunto a Telemundo y a todas las demás cadenas que siguieron esa narrativa para hacerse fama, así como Rohan quiere hacerse fama conmigo, porque yo quiero ser víctima, porque me conviene ser víctima en este momento, ¿me entiendes? Pero las personas del grupo que no quiso ser víctima salió adelante, Sí. triunfó, ¿sí me entiendes? Entonces, la pregunta, ¿quieres volver a hacerlo? Uy, creo que no, creo que me quedó, todavía me queda un sabor muy amargo en la boca y me doy cuenta que esa gente no valió la pena. Ese pequeño grupo de personas que están ahorita armados y creyendo que me van a poner en prisión, no valen la pena. Y lamentablemente, medios de comunicación como Telemundo Atlanta deben dejar de existir, porque tú sabes que el periodismo en Atlanta, latino, murió. Ya no hay periódicos, ya no hay nadie quien salga adelante, ya no hay héroes, no hay nadie quien salve un latino. Tienen terror. ¿Quién se va a acercar? Y yo no sé si tú te acuerdas del caso de Lurdita, ¿cómo se llama ella? La que tenía abierta como una academia de belleza y tal, y qué sé yo, que ella hacía muchas cosas para la comunidad. Yo Lurdita, Lourdes Peña creo que se llama, no me acuerdo el apellido, pero Lurita yo la conocí y yo la conocía muy de cerca y esa mujer hasta dejaba de comer, sacaba el bocado de la boca por la comunidad. Y no fueron y le cayeron encima con cámaras, con un amarillismo y con una cuestión de, que tú no tienes licencia, que tú no tienes esto. Entonces, eso va a continuar, ¿me entiendes? Aunque ellos mismos se han matado y han cerrado las puertas de sus propios salas de redacción, sus propios periódicos han muerto y todo eso, porque han creado un terror en la comunidad, donde la comunidad tiene terror a cualquier líder que salga, le tienen miedo, y han matado el periodismo y han matado a todos los líderes de la comunidad. Ya nadie quiere salir adelante. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es no. Absolutamente no. Quiero ser héroe de fariseos. No. Demasiado que decir todavía. Yo creo que solamente nos asomamos a la puntita del iceberg de todo lo que trae la doctora Beltrán con respecto a este caso que le está pasando. Gracias de verdad a toda la gente que se dio cita para seguir esta entrevista ahora en el aspecto legal con el abogado legal de la doctora Beltrán y que nos ha contestado algunas preguntas que producción nos pasó porque son preguntas básicas para tratar de entender más este tipo de situación. A decir verdad, hay mucho que decir y hay mucho también que trabajar en nosotros como sociedad. Pero saque usted su conclusión, saque usted su propia forma de pensar con respecto al caso de la doctora Beltrán. ¿Está usted disfrazada de héroe anónimo porque no tienen quien apoyarse? ¿O prefirió ponerse la manta de fariseo, como dice la doctora, y seguir viviendo su vida desde la oscuridad y a conveniencia propia? Ahí se los dejo de tarea. Soy Jorge López el Vampiro. Nos vemos a la próxima. Ahora, doctora, si usted me pudiera ayudar con esta pregunta para el abogado Murphy, es si él alguna vez ha pensado en decirle a la jueza y a los fiscales las consecuencias de haber manejado todo esto mal y de estar haciendo las cosas de la forma que la están haciendo. So the question is, have you ever let the DA and the judge know that they are committing judicial misconduct? Well, after the DA and not directly in evidence with the DA, but after the judge basically tried to put me on criminal contempt charges, we went down there on May 15th. We had a hearing in front of the judge, and I let the judge know personally that I know that she's judicial misconduct. I know her and the state are working together to put my client in jail, and I let her know that we're not going to allow her to railroad my client to jail. She's not going to run over her constitutional rights. And she's going to have a lawyer here that's going to stand up for her, and she's going to defend her, and they're not going to run me off. Because at the end of the day, that's what they were trying to do, is run me off, because they understand they have no case. The longer that she has an attorney, the worse their case and their situation becomes. And like I told Ms. Beltran, I'm going to stick with her until this thing's over. Yo, después de que tuvimos la audiencia el 15 de mayo, yo me di cuenta de lo que estaba pasando y yo le dije a la jueza y al fiscal directamente ese día que yo voy a estar representando a la doctora Beltrán en todo el caso completo hasta el final y no voy a seguir permitiendo que ellos sigan cometiendo
mala conducta judicial en este caso, y que yo estaba completamente al tanto de todas las cosas y las violaciones que habían hecho en el caso de ella, y que mientras ahora ella tenía un abogado que la iba a defender y no va a permitir que eso continuara pasando.